nos encontramos que esos conflictos englobados solamente podríamos englobarlos en dos tipos de conflictos. Hay dos asuntos madre y lo demás son matices de esos asuntos. Dependiendo del matiz es el órgano que se ve afectado. Pero esos dos conflictos básicos donde cae el ser humano son conflictos de apegos y desamor. Y no hay más. Los apegos. No hace nada más que apegarse uno. Este señor que tiene una fábrica y que la fábrica se le viene abajo. Contrariedad indigesta. Contrariedad en el territorio. Pérdida económica. Se me va a venir todo abajo. Se me viene todo abajo. Ya no puedo más. ¿Qué va a ser de mis hijos? No voy a tener que quitar de los estudios y tal. Y va. Este señor se está fastidiando un hígado, por ejemplo. Dentro del hígado hay muchos tejidos. Guarrada. Me han quitado lo que era mío. Me han hecho una faena. Puede ser desapego. O sea, puede ser apego, puede ser desamor. Desvalorización, que es un conflicto que nos encontramos muy a menudo. ¿Y qué es un conflicto de desvalorización? Si no es al fin y al cabo un conflicto de desamor. ¿A quién? A uno mismo. Y nos encontramos que el conflicto de desvalorización afecta a huesos y que dependiendo del matiz de la desvalorización afecta a un hueso o afecta a otro. Lo tenemos completamente encajado. Una persona que sufre una desvalorización intelectual afecta a las vértebras cervicales. Y en fase activa de conflicto perderá sustancia, descalcificación. Y en fase de solución, recalcificación. Y ahí es cuando duele, porque en fase activa no duele nunca, solo duele en fase de solución. Para recalcificar el hueso se tiene que distender el periósteo, y en la distensión se produce el dolor. El periósteo es el que lleva la fibra nerviosa sensitiva. Y esos dolores de cervicales son dolores de revalorización intelectual. Preguntándole al paciente, esa persona acaba de resolver un problema de desvalorización intelectual. Siempre, absolutamente siempre, en el 100% de los casos. Tiene que haber tenido antes, previamente, el conflicto de desvalorización. Si vamos cogiendo huesos por huesos, veremos matices de desvalorización uno detrás de otro. Y uno retoma un poco los evangelios, la Biblia, te encuentras que nos han dicho que somos templo del Espíritu Santo. Pero no nos lo hemos creído. Y entonces el templo, ¿quién mantiene el templo levantado? Las columnas. Y cuando uno no se lo cree, no se cree que es templo del Espíritu Santo, cuando dice soy una porquería, no valgo para nada, con esta situación no soy capaz, y a mí Dios no me quiere, estás atentando contra las columnas del templo, que son los huesos de tu templo, y se te vienen abajo. Y como es un conflicto en el que entramos y salimos con mucha facilidad, ¿qué es una artrosis? La artrosis es el conflicto activado y desactivado. Cada vez que desactivamos, recalcificamos. Cada vez que activamos, descalcificamos. En la desactivación del conflicto viene la recalcificación, viene el dolor. La columna dorsal, conflicto de desvalorización en la personalidad. Y así seguiríamos. El hombro derecho con la pareja, el hombro izquierdo con los hijos, la cadera derecha es no poder con una situación. Cuando ya una situación se te viene grande y eres diestro y tienes la cadera derecha es ya no puedo con esta situación, esto me viene largo. En fase activa de conflicto perdería sustancia ósea, uno no se enteraría, y en fase de solución se recalcificaría y uno tendría el dolor. Y se cumple en el 100% de los casos. Tenemos los ganglios linfáticos. Dentro de los conflictos de desvalorización, la desvalorización afecta a huesos, músculos y ganglios. El matiz de la desvalorización te va a afectar, te determina la zona del cuerpo en la que va a aparecer el proceso. Los ganglios linfáticos son conflictos de leve desvalorización de sí mismo. Los músculos serían moderada desvalorización de sí mismo y una gran desvalorización de sí mismo serían los huesos. Entonces el ganglio linfático es un mesodermo cerebral, es un tejido que en fase activa de conflicto pierde sustancia. Entonces resulta que una persona que tiene una leve desvalorización de sí mismo, por ejemplo en su territorio, mi territorio, hay que entender por el territorio, que yo lo nombro mucho, que el territorio de una persona es su casa, sus posesiones, su trabajo, incluso su territorio afectivo, su mujer y sus hijos. Entonces cualquier situación conflictual que afecte a ese territorio, que él la viva como conflictual, dependiendo del matiz, puede lesionar un relevo u otro y por lo tanto un órgano u otro. Entonces, en ganglios linfáticos en fase activa de conflicto se pierde sustancia, se hacen agujeritos en el interior de un ganglio, el ganglio se convierte en un queso gruyere, un agujerito. Además, esto es una historia muy bonita porque esto fue lo que le llevó a Hammer a descubrir, a confirmar la tercera ley.
Pero claro, imaginaros que tenéis un conflicto de eso, que podemos tenerlo aquí a lo mejor todos los que estamos, o por lo menos unos cuantos seguro que lo tenemos. Y en fase activa de conflicto se está haciendo agujeritos el ganglio. Y por ejemplo, pues es en territorio directo y lo tenemos en ganglios del cuello. No se nota. Yo puedo tener ahora mismo aquí 2 ganglios con agujeritos y no se nota. No tengo sintomatología ninguna. No me lo podría ver nadie en una placa ni en ninguna parte. Y claro, no voy a ir yo al médico a que me saque ahora un ganglio, ¿no? Entonces, la fase activa de conflicto pasa total y absolutamente desapercibida. Pero imaginar que yo me revalorizo dentro de unos días y de pronto viene la fase de solución. La orden cerebral es conflicto resuelto, inmediatamente orden al ganglio de que se rellenen los agujeros. Pero las células del borde de los agujeritos se tienen que multiplicar. Y entonces tienen que hacer un trabajo extra. Y le piden al cerebro materiales de construcción. Nosotros nos vamos a dividir, nos dan la orden de que nos reproduzcamos para tapar el agujero, pero mándanos material extra. La única manera que tiene el cerebro de mandar materiales de construcción extras a una zona es mediante un edema. Cúmulo de líquido que lleva las sustancias sobrenadantes necesarias para que esas células del borde, acordaros de la herida de aquí, con la inflamación alrededor, puedan coger esa sustancia, multiplicarse, dividirse para tapar el agujero. Y entonces se produce una inflamación alrededor del ganglio, el ganglio afeitándome, ¡pah!, tengo un ganglio aquí. Esto no es normal, me voy al médico, vamos a sacarlo, lo abren y encuentran células en reproducción con inflamación, linfoma de Hodgkin, justo cuando me estaba curando. Y yo sé que esto os toca de cerca, justo cuando me estaba curando. ¿Y ahora qué hace el médico? Y el médico dice, a por él. Estas células en reproducción son malignas, se pueden, acordar la teoría de las metástasis, se pueden ir por todo el cuerpo, hay que machacarlo, quimioterapia. Pero el cerebro siempre gana. Y entonces el cerebro, ¿cómo codifica esa agresión? Codifica eso como agresión. No me dejan curar. El cerebro no sabe en qué facultad ha estudiado el médico. El cerebro no sabe las buenas intenciones que tiene el médico. El cerebro codifica los hechos. Y si yo, que estoy mandando una orden de rellenar un agujero, ahora llega un gracioso, me mete quimio para evitar que las células se multipliquen, me mete radioterapia, cirugía, todo lo posible, no quieres caldo, toma 3 tazas. Si con una orden de 50 no consigo que las células se reproduzcan, le voy a dar una orden de 100. Y si no, de 200. Cuando pasa el efecto quimio-radio, ¡bum!, los ganglios otra vez así. Y estamos jugando al ratón y al gato continuamente. ¿Qué hacemos con un linfoma de Hodgkin? Y puedo dar fe de que tengo varios curados. Pues muy sencillo, tranquilo, enhorabuena, una tarta, póngate unas velas que se le han inflamado los ganglios. Pero oiga, que mire cómo estoy. Sí, muy bien, pero dentro de 6 meses usted no los tiene. Se han resolvido perfectamente, ha acabado la fase de curación y aquí no ha pasado nada. Pero oiga, es que se me puede ir la célula. ¿A dónde? A ninguna parte. Fijaros con qué tranquilidad se puede ir ese paciente para casa. Y luego lo peor del tema ¿es usted un asesino? Sí, sería un asesino si al hacer una terapia de este tipo y mandarle a su casa con el apoyo psicológico necesario para que aguante todo el bombardeo que le van a someter amigos extraños y conocidos, si logramos eso, comprobamos siempre, en el 100% de los casos, que esta persona se cura. Por eso podemos estar aquí hablando ahora y no metidos en la cárcel, por el resultado, por lo que decía Manolo antes, porque tenemos miles de casos curados de cánceres incurables. Es más, yo ahora particularmente tengo hasta un caso en la Fe de Valencia que el oncólogo de la Fe ha afirmado, curado por el método Hammer, porque ha sido para ellos tan alucinante que no le queda más remedio que ponerlo. ¿Comprendéis? Pues esto es lo que ha descubierto aparte de la tercera, aparte de la cuarta y quinta ley.